Voy a primero compartir entonces la pantalla. Vamos a compartir la pantalla, sí, tal. Bien, ahí tendrían que estar viendo mi pantalla, ¿sí? Bueno, como les decía antes, esta cuarta clase corresponde justamente a la unidad número 2, que es el tema de percepción. Estamos hablando un poco de la sensación, ¿no? La bibliografía es el capítulo de Morris, el capítulo número 3, lo pueden ir siguiendo, y justamente estamos hablando, ¿no? La percepción comienza cuando algún tipo de energía física impacta en esas neuronas que han sido modificadas, que esas neuronas modificadas son justamente células receptoras, o los receptores, como los conos y los bastones cuando hablamos de la visión, como las papilas gustativas cuando hablamos del gusto. Justamente la percepción es la experiencia subjetiva que nosotros tenemos, es una construcción que nosotros hacemos en base de los patrones de estimulación que llegan justamente a nuestras neuronas. Nos estamos focalizando en la clase pasada y en esta, principalmente en la flechita de la izquierda, que tiene que ver con la sensación. ¿Sí? Todo esto está en la clase de ayer, así que véanlo. Y nos quedamos acá, que es donde vamos a continuar. Yo les dije que esta clase era muy larga, entonces la había dividido en dos. Que tienen que ver justamente con los sentidos químicos. La idea es repasar un poco medio por arriba esto, como para no detenernos demasiado, porque por ahí las cosas más picantes, más entretenidas, tienen que ver con el procesamiento a nivel superior. Igual algo de eso vamos a hablar. Bien, los sentidos químicos, ¿sí? Hacen referencia justamente al olfato y al gusto, ¿sí? Que son dos sentidos que están íntimamente relacionados. Nuestra sensación justamente del sabor está modulada por nuestro olfato, ¿sí? E inclusive cuando vean la clase de ayer, que terminamos hablando un poco del efecto McGurk, que es este efecto que cuando yo escucho una palabra pero veo a una persona pronunciar otra, yo entiendo, digamos, lo que escucho finalmente está determinado, no, está determinado inclusive por lo que veo y no por lo que escucho, ¿sí? Es como esta de la sílaba pa, pa, si yo te pongo una grabación de pa, pero escucho a una persona diciendo va, yo escucho va, aunque el audio real diga pa, ¿sí? Esto de lo que habla es de la multisensorialidad y de la relación que nosotros tenemos, digamos, hay diferentes cortezas, esto lo vieron en Neuro, las cortezas primarias, las cortezas secundarias y las cortezas de asociación, que justamente las cortezas de asociación unifican la información proveniente de diferentes modalidades sensoriales, ¿sí? Nuestra percepción es multisensorial de entrada, digamos, no percibimos por separado los órganos de los sentidos, sino que tenemos una construcción de nuestro campo sensorial que es unificada de todos los diferentes sentidos, que es lo que muestra el efecto McGurk. Con el sentido del gusto y el olfato, al estar íntimamente relacionados, esta relación es mayor. ¿Cómo se da un poco el sentido del olfato? Primero y principal, hay que decir que nosotros tenemos arriba de la nariz, ¿sí? Justamente células receptoras que nos permiten justamente sentir el olfato. Cuando inspiramos, y que en el aire vuelan libres un montón de moléculas que pueden ser partes de componentes que nosotros olemos, ¿sí? Y para que nuestro sentido del olfato se active, es necesario además la adición de, no es que nosotros percibimos directamente el estímulo, sino que necesitamos una proteína que fije, vieron como cuando dicen fija el calcio, este tipo de cosas, necesitamos una proteína que es esta proteína de enlace, que lo que va a hacer es justamente permitir que la sustancia química que está en el aire se acople a las células receptoras. Entonces, cuando inspiramos, las moléculas del aire llegan a las células receptoras superiores de cada cavidad nasal, ¿sí? Las células receptoras están conectadas justamente con el bulbo olfatorio, y acá ustedes pueden ver justamente en la imagen las células receptoras, las células de sostén y el bulbo olfatorio, ¿sí? A ver si me estoy olvidando algo. Cuando respiramos una flor o una proteína, claro, es rociada a través del conducto en la punta de la nariz,
se une con las moléculas transportadoras que luego activan los receptores localizados en la parte superior de cada cavidad nasal, ¿sí? En un trozo del tejido llamado epitelio olfativo. El epitelio olfativo contiene millones de células receptoras y los axones, esto es lo interesante, los axones de estos receptores llevan directamente la información al bulbo olfativo. En todos los otros sentidos que vinimos viendo hasta ahora, que son la vista y el oído, siempre hay estaciones de relevo, lugares donde la información es procesada o distribuida, como por ejemplo el quiasma óptico, o como por ejemplo se me fue el nombre, el tegmentum, el quiasma óptico, ¿no?, que se cruza arriba de la amígdala en el sistema visual, y el tegmentum que está en el midbrain, en el sistema olfatorio, en el sistema auditivo. Y acá no hay estación de relevo, lleva directamente al bulbo olfatorio que está... el bulbo olfatorio está metido en el sistema límbico, ¿sí? Es en esa proyección. Si ustedes se acuerdan que el sistema límbico es como una cosa así, digamos, como dos cuernos así, que proyectan hacia la sustancia mamilar y el bulbo olfatorio, ¿sí? Y el bulbo olfatorio transmite desde ahí los impulsos justamente a el lóbulo temporal, donde va a ser interpretado justamente donde nosotros vamos a percibir el olor, ¿no? Esta idea, para los que no vieron la clase de ayer, no percibimos con los sentidos, percibimos con el cerebro. Lo que es interesante de señalar es que el bulbo olfatorio en otras especies es un bodoque así de grande, digamos. El olfato en los mamíferos y en otros animales, insectos, es sumamente relevante, y en nosotros de alguna manera ha sido atrofiado, pero es muy primordial y desencadena todo un conjunto de respuestas que son muy instintivas y muy primordiales. Por ejemplo, fíjense que el olfato está muy relacionado con la comida y con el sexo. Entonces esas dos cosas son muy primordiales, y por eso hay como una cierta... se dice que es el más primitivo de alguna manera de los sentidos. Y bueno, y esto de alguna manera tiene cierto apoyo en el sentido de que hay una conexión directa del olfato al bulbo olfatorio, y cómo procesa la información del bulbo olfatorio todavía no se conoce del todo. Pero fíjense que está muy relacionado, por lo menos en el lugar en que está ubicado, con todas las zonas relacionadas con las conductas de miedo, de agresión y las conductas emocionales en general, ¿sí? Un tema interesante que es re lindo, que yo me acuerdo cuando lo escuché por primera vez me había recontraflashado, es el tema de las feromonas, ¿sí? Las feromonas justamente son sustancias químicas que nosotros producimos a través de la sudoración y que también están en nuestra orina, que generalmente son, digamos que muchas veces ni siquiera las podemos oler, pero que tienen efectos en la conducta. Por ejemplo, la comunicación en hormigas. Habrán escuchado alguna vez que las hormigas se comunican a través de feromonas, o sea, tienen sustancias químicas y ellas emiten mensajes a través de las feromonas y se logran comunicar así. Las hormigas, las abejas y un montón de otros insectos, ¿sí? En otros animales, por ejemplo, las feromonas otros animales, por ejemplo, se reconocen individualmente por el olfato, ¿sí? Si ustedes ven dos perros que se cruzan en la calle, lo primero que hacen van y se huelen las glándulas que están alrededor del ano. Básicamente, ¿por qué? Porque tienen glándulas que segregan diferentes hormonas y feromonas que nos permiten conocer el estado del animal, su estado de salud, sus intenciones, si tiene miedo, si está enojado, el sexo y un montón de cuestiones. E inclusive se reconocen individualmente por el olor. En los seres humanos, nosotros también tenemos receptores para las feromonas y también producimos feromonas. Y el receptor que nosotros tenemos está ubicado también en la nariz y se llama órgano vomeronasal, ¿sí? Y está ubicado justamente en el techo de la cavidad nasal. Y envía mensajes al bulbo olfatorio, y parecería ser que también activa justamente el hipotálamo y la amígdala. El hipotálamo, recordemos, que es el enlace entre el sistema endocrino y el sistema nervioso, y la amígdala es aquel pequeño conjunto de núcleos que están muy relacionados con la emoción, sobre todo con el miedo, ¿sí? Y áreas del encéfalo que están
aún por estudiarse. Justamente, nuevamente, todas conductas relacionadas con la reproducción y con la defensa, ¿sí? Esto que hablábamos de la cercanía del bulbo olfatorio con todo el sistema límbico, de lo que nos está hablando de que es un sistema que despierta algún tipo de cuestión instintiva. Y si ustedes introspeccionan un poco respecto de sus propias vidas, realmente es verdad que los perfumes nos quedan impregnados y que los recuerdos que evocan los perfumes son de alguna manera fuertes o íntimos o muy cargados. ¿Sí? Que bueno, que habla un poco de esta cuestión más primitiva. Es súper interesante que está en un anexo que es el tema del experimento de las remeras. Porque hay mucha discusión, o sea, si bien se acepta que en insectos, por ejemplo, las feromonas son su medio de comunicación, y en animales también que tienen comunicación olfativa, en los seres humanos de alguna manera es como que el olfato ha sido un poco, está asociado con cuestiones más relacionadas con lo asqueroso, ¿no? Como, ¿por qué? Porque el olfato también tiene una función súper hiper defensiva, en el sentido de que nos impide comer fruta prohibida, re católico me salió, fruta podrida, cuestiones en descomposición, u oler, qué sé yo, el gas no porque no lo podemos oler, pero digamos es algo que rápidamente, el asco, que es una reacción instintiva que nos evita fruta prohibida o cosas, fruta prohibida, estoy con la fruta prohibida, fruta podrida o cosas que serían iatrogénicas para el organismo. Entonces medio como que el olfato ha sido un poco dejado de lado. Entonces, en unos experimentos clásicos, lo que se hizo fue el tema de ver si las feromonas tenían alguna acción dentro de la conducta humana. Entonces, lo que se les hizo a hombres, esto en parejas heterosexuales, ¿no? Se les hizo usar una remera durante, no me acuerdo, 4 o 5 días, sino bañarse, qué sé yo, y era una remera completamente asquerosa. Y después se le exponía a mujeres, ¿no? Las diferentes remeras, se podían oler las remeras y después podían elegir cuál persona le parecía más atractiva. Y parece ser que la preexposición a las feromonas de la persona hacía que le resulte más atractiva a la persona. O algo así, puede ser que esté contando mal el experimento, pero era una cuestión así. Entonces, la conclusión es que las feromonas actúan, digamos, en la atracción sexual. Y en realidad existen un montón de investigaciones y experimentos posteriores, porque parece ser, no sé si alguno de ustedes estuvo en pareja o ha estado en pareja, esta idea, ¿no?, de reconocer el olor del otro, de que vieron que hasta a uno le parece lindo, de alguna manera, el olor que la otra persona deja. Y parece ser que el olor, cada persona tiene un olor personal, que el olor personal de cada persona está muy relacionado con su sistema inmunológico. O sea, parte de lo que determina el olor de cada persona es el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico tiene una determinación genética. O sea, yo soy resistente o sea, hay determinados patógenos a los cuales yo soy inmune. Y eso es justamente mi sistema inmune. Y eso se evidencia a través de mi olor. Y parecería ser que la elección de pareja está relacionada con la selección de personas que tienen un sistema inmune complementario al nuestro. Lo que tiene mucho sentido, porque si tenemos una descendencia con esa persona, los dos sistemas inmunes complementarios, y el niño hereda los dos sistemas inmunes, va a ser inmune a una mayor cantidad de patógenos. ¿Se entiende? Obviamente todo esto es proceso súper, hiper inconsciente, no solo no inconsciente en el término freudiano, sino que simplemente actúa de una manera. Y también existe discusión respecto de cuán ciertos son todos estos hallazgos. Pero bueno, que las feromonas actúan en todo el reino animal y no actúan en el reino humano sería extraño, por lo tanto es posible que haya alguna acción. Lo que pasa que no necesariamente va a ser tan lineal, ¿sí? Pero puede ser uno de los aspectos particulares. Y explicaría la frase típica: no hubo química entre nosotros. Bueno, esta idea justamente de las feromonas llevó inclusive a la producción de feromonas para la venta comercial, o la inclusión de feromonas en los perfumes.
Esta cosa me parece súper, hiper interesante y da para seguir sobre este tema, pero vamos a terminar ahí. ¿Hasta acá alguna pregunta, algún comentario? ¿Comentarios? Catalina Aníbali, de la Armería. No, profe, me hiciste acordar hablando de esto cuando tuve COVID, que me quedé sin olfato. Es una sensación horrible. La verdad que, o sea, no te das cuenta que es tan necesario hasta que lo perdés, básicamente. Como la vida misma. Sí, Sí, tal cual. Parecería, pero justamente porque parece que es algo que está muy, muy arraigado, es algo como muy primitivo y está, lo tenemos muy, muy, muy dado por sentado. Pregunta, Catalina, ¿lo tuviste al COVID? ¿Te quedaste sin olfato? ¿Qué sentías? O sea, como Nada. perdida, o sea, ¿qué sensación? ¿Qué no, pasó? básicamente yo, por ejemplo, no perdí el gusto, solo el olfato. Entonces, nada, la sensación también de comer no es la misma, por ejemplo, porque vos, o sea, te das cuenta de eso, de cuando te llevas la comida, por ejemplo, a la boca, vos antes la sentís con olfato. Entonces, como que hasta que no lo tenés, no, yo que no lo perdí el gusto, hasta que no lo estás saboreando no sabes qué estás comiendo. Eh, o me pasó también que me fui a un departamento, ponerle que había un gato, eh, y nada, tenía las piedritas. No me daba cuenta ponerle el olor del excremento, de la orina del gato, que es algo muy intenso también. La verdad que es horrible, a mí yo, encima me tardó un montón en volver, espantoso, horrible. Preguntaba porque no me imagino cómo se desorienta, me da la sensación que el cuerpo se desorienta en algún punto, pero no puedo imaginar cómo. Si querés te puedes contagiar voluntariamente COVID. No, que vengo zafando. Sí, Yo tuve COVID como en marzo y hasta es la fecha y por lo menos soy muy sensible ahora a los olores. Todo me parece que los olores son sumamente fuertes, no los soporto. bueno, si no la experiencia del que fuma y deja de fumar, esa es tremenda. Si alguno fuma y deja de fumar, de repente se abre un mundo de olores que decís, wow. Lo interesante, por ejemplo, del olfato, con lo que vos decís, Catalina, respecto del gusto, es que tenemos más receptores olfativos que gustativos. Nosotros respondemos a re poco, respondemos a re pocos sabores. Creo que son 4 o 5. Déjame pensarlo. Agrio, salado, dulce y humano. 4. Está en discusión el quinto. Y olfativos respondemos a miles de millones de partículas. Y justamente eso es lo que complejiza el sabor de la comida. Porque la combinatoria de 5 en 5, bueno, habría que sacarla, pero es un montón. A ver, combinatoria de 5. Claro, pero es que a mí me pasó como a Cata, que perdí solamente el olfato, pero los gustos ahora los siento diferentes también. O sea, los recuperé y hay cosas que no le siento el mismo gusto que antes. Por Claro. ejemplo, la cebolla. No me dice cuál es la combinatoria de 5 en 5. Calcular. Bueno, no me dice la combinatoria de 5 en 5. No importa. Debe ser alta. Sí. Sigo. O sea, la combinatoria de 5 en 5 sería toda la probabilidad de gustos que nosotros, la cantidad de gustos que podríamos percibir. ¿Sí? Ese sería el límite que nuestros receptores nos permitirían percibir de gustos. Justamente al estar modulados por el olfato, percibimos muchísimos más gustos de los que la combinatoria de 5 en 5, que me encantaría saber ahora cuál es. Yo cuando me pongo con una cosa, calcular, vamos a poner. Acá. 120, no, tampoco no puede ser.
Acá, claro, con permutación, con repetición. 3125. Eso me suena más. Bien. Sigamos. Entonces, íntimamente relacionado con el olfato tenemos justamente el gusto. El gusto se da justamente, ya sabemos todos en dónde. ¿En la lengua? Muy bien, Pues, en la lengua, ¿sí? En la lengua tenemos justamente las papilas gustativas y en las papilas gustativas se encuentran las terminaciones nerviosas de las neuronas gustativas, que son aquellas que son justamente sensibles, ¿sí? Las sustancias químicas de los alimentos que consumimos se disuelven en la saliva, caen en estas grietas entre las papilas de la lengua donde están en contacto con los receptores del gusto. La interacción química entre las sustancias de la comida y las células gustativas hacen que las neuronas adyacentes descarguen enviando impulso nervioso al lóbulo parietal del encéfalo y al sistema límbico. Esto se produce con mucha rapidez y la gente puede identificar con precisión un gusto una décima de segundo después de que algo salado o dulce toca la lengua. Y bueno, los mismos nervios conducen justamente la información respecto de la textura, la deglución, la temperatura de la comida, ¿sí? Ahí pueden ver en el gráfico justamente que las papilas gustativas se alojan en estas pequeñas protuberancias y que cuando comemos las sustancias químicas se disuelven y justamente descargan las células gustativas. Nuevamente, acá lo interesante es que nuevamente el gusto tiene conexiones directas al sistema límbico. Yo hablo del sistema límbico y todo lo demás, y corteza, y área de asociación primaria y secundaria, como si ya lo supieran, pero admito que lo saben. Si no lo saben, pregunten. Lo que habla también, digamos, de la importancia evolutiva, de alguna manera, de este tipo de sentidos, ¿sí? Cuando vayan y vean lo de la vista y lo del olfato, en realidad la vista tiene una instancia de relevo previa, que es el quiasma óptico, que está relacionado con el núcleo, creo que el núcleo supraquiasmático, que está relacionado un poco con la glándula pineal, que tiene proyecciones a la glándula pineal que ayuda a regular el ciclo de sueño. Entonces vemos que la vista, si ustedes lo ven de las funciones, o sea, estamos hablando como capas de complejidad de funciones, y vamos a decir que las funciones más primitivas, digamos, más conservadas a lo largo de la evolución, son aquellas más relacionadas con la conservación de la vida. Entonces tiene sentido que la vista nos sirva para decir cuándo dormir y cuándo estar despiertos, porque somos seres diurnos, entonces tenemos todo un ciclo circadiano vinculado con el cortisol que está relacionado con la luz solar. Entonces tenemos que tener un área en el cerebro que esté conectada con los ojos o con algún tipo de fotorreceptor que nos permita detectar la luz solar. Bueno, por eso el quiasma óptico está conectado con la glándula pineal que nos permite regular el ciclo luz, que nos permite regular el ciclo sueño-vigilia. ¿Se entiende esta idea? Más allá de la función sensorial de la vista, que es lo que estamos hablando. Estoy hablando de funciones, si se quiere, no sensoriales, o sí sensoriales, no sé cómo decirlo, en el sentido de que es toda una discusión. Pero de que el sistema perceptivo, digamos, no solo nos permite tener ese televisor en la cabeza, digamos, esas imágenes en la cabeza, esa conciencia que nosotros tenemos, sino que cumplen un montón de funciones que están ligadas a la supervivencia y a la conservación de la homeostasis corporal, que son anteriores a la percepción. Y justamente lo que estamos viendo con el olfato y con el sistema gustativo es que tienen conexiones con el sistema límbico, que justamente son los sistemas más primitivos relacionados con todas las conductas de reproducción, de alimentación, de agresión, de miedo y de apego también, que justamente marcan la función principal de supervivencia de estos sentidos, que sin embargo obviamente se han sido sofisticados con la cultura y todo. Nosotros no comemos para sobrevivir, comemos por andar a saber por qué comemos, porque está rica la comida, pero esto es más evidente en funciones como el gusto y el olfato que por ejemplo en la vista, donde realmente ha quedado muy alejada la función de supervivencia de la vista, digamos. No es que, o sea, teóricamente vemos en colores para poder recoger bayas en la sabana,
Bueno, ya nadie recoge bayas en la sabana, así que la visión del color está asociada casi exclusivamente con el placer estético. Entonces se disocia más esa cosa. Y acá en estos sentidos está un poco menos disociado. Pero vieron que sí, es cuestión de mundos. Si uno se sumerge en el mundo culinario, descubre que hay cada cosa también. Bien. Profesor, sí. Me quedé con el apego, dijo. Sí. ¿Y un ejemplo de eso? ¿De apego? De lo que estaba comentando. Estaba por ejemplo, sí, nombrando en roedores es lo que, en roedores, te puedo hablar de roedores, por ejemplo, que es lo primero que se me viene a la cabeza, pero en roedores las ratas reconocen a sus crías por el olfato, ¿sí? Que está relacionado justamente con el sistema límbico, lo que estamos hablando. E inclusive si vos le presentás una cría a una madre, a una rata que fue madre y otra que no fue madre, aunque no sea su cría, reaccionan completamente distinto. O sea, perciben el olfato de la cría a la que no fue madre, le resulta aversivo, se aleja. El olfato de la cría al que fue madre le parece apetitivo. Te cambia, a ver, las que fueron madres dicen, no sé, pero te cambia la percepción del gusto. Esto en ratas parece que está mostrado. ¿Se entiende lo que digo? O sea, está relacionado con esas conductas de filiativas. Lo entendí. Entonces, puede ser cuando una mujer tiene un hijo, la mamá no está con el nene y le dan algún objeto con el olor de ella. A eso sería un ejemplo. Claro, en ratas, estamos hablando de ratas. No, claro, sí, es otra cosa. Animal rata. Pero bueno, digamos, hay muchas de estas cuestiones que parecería ser que habría que estudiarlas, habría que investigarlo un poco mejor. Por eso te hablo de ratas, porque es algo que escuché alguna vez y que conozco. Pero en humanos es muy probable que funcione. En primates seguramente. Anaí, tenés hijos y sufriste un cambio en el olfato, en el gusto, a partir de que tuviste hijos. No, escuchaba a Nico que decía sobre ponerle olores de, por ejemplo, el camisón. Yo tengo 2 hijos y sí, se estila poner el camisón, sobre todo cuando es muy bebé, que huelen el olor a la leche, que por ahí se te sale la leche a la noche y se lo pones y sí, se quedan quietos. O sea, no sé qué nivel de probabilidad científica tenga esto, pero es algo que sucede. Sí, es que sí. Por eso siempre digo, chicos, somos mamíferos. You and me, baby, we are nothing but mammals. Es generacional. Los que tienen menos de 30 y pico no entienden nada. Bien, sigamos. Otro sentido que damos por sentado y que es sumamente importante tiene que ver con los sentidos senestésicos y vestibulares. ¿Alguien sabe lo que son? Bien. Senestesia saben lo que es. Senestésicos saben. Senestesia viene de movimiento. Los sentidos senestésicos justamente son los sentidos que nos permiten reconocer el movimiento propio, ¿sí? Cuando yo muevo la mano, aunque yo cierre los ojos, bueno, percibo el aire que toca acá, pero si yo muevo los dedos acá lejos y no miro, yo me doy cuenta que estoy moviendo los dedos, ¿no? Háganlo. ¿Por qué? Porque justamente también tengo terminaciones nerviosas que me permiten reconocer el movimiento de mis propios dedos, de mis propios músculos esqueléticos, ¿sí? Esto justamente tiene que ver con los sentidos senestésicos, que me permiten reconocer justamente la rapidez, la dirección de nuestros movimientos en el espacio. Transmiten información sobre el movimiento de los músculos, cambio de postura, tensión de los músculos y articulaciones. Existen receptores especializados para este tipo de movimientos que van a ser, algunos van a estar
incrustados en el músculo, ¿sí? ¿Se acuerdan que el músculo es una fibra, digamos, es como la carne, básicamente, donde hay como entrelazadas así diferentes fibras, que justamente esas fibras son reactivas a la corriente eléctrica? Cuando llega la estimulación eléctrica se contraen. Cuando se contraen, las neuronas especializadas, que las estamos viendo ahí en la figura de la izquierda, ¿sí?, se aprietan, ¿sí?, y al apretarse justamente se disparan y envían el feedback de que el músculo ha sido contraído. A la vez tenemos justamente las famosas órganos tendinosos de Golgi, que siguen el mismo procedimiento, pero están situados en las articulaciones, ¿sí?, en las partes donde el músculo se une con el hueso, ¿sí?, en los tendones justamente. Y justamente nos permiten tener retroalimentación respecto de nuestros propios movimientos. Viajan a través de la médula y llegan a donde van a llegar. Si no van a llegar, bueno, acá no está, pero llegan a los lóbulos parietales después de la cisura. ¿Vieron? Nunca me acuerdo si es la de Silvio o la de Rolando, la que divide el lóbulo prefrontal del lóbulo parietal, y justamente inmediatamente después de esa cisura es donde nosotros percibimos el movimiento. Los sentidos vestibulares, justamente, vestibular, tienen que ver con el sentido de el equilibrio, ¿sí? Que esto es lo que justamente cuando nosotros corremos rápidamente en círculo, que nos mareamos, lo que hacemos es nos desorientamos, ¿sí? Se origina en el oído interno ese mismo líquido del que estuvimos hablando la clase pasada, y cuando, digamos, imagínense que yo tengo en el oído interno líquido, y si yo estoy en posición vertical, las células de acá, digamos, van a transmitir estas células de acá arriba, donde hay aire, no van a transmitir ningún tipo de información. Pero cuando yo tuerzo, estas células van a empezar a activarse y estas se van a desactivar, lo que me va a decir entonces que tengo una determinada inclinación, ¿sí? Y de esa manera justamente funciona el líquido de los canales semicirculares del oído interno, transmite mensajes acerca justamente de la dirección y la rotación y la velocidad del cuerpo, ¿sí? Nuevamente, tenemos dos sistemas vestibulares. El órgano vestibular, ahí lo pueden ver ahí adentro, justamente ahí en la figura, que es la figura del oído interno, y es el mismo lugar donde nosotros percibimos el sonido, digamos. Como lo mismo pasa en el olfato, que tenemos, digamos, el sistema ventromedial y el olfato. Bueno, los impulsos nerviosos de los órganos vestibulares viajan en el encéfalo a lo largo del nervio auditivo, o sea, el mismo nervio que capta la audición, pero su destino último en el encéfalo sigue siendo un misterio, ¿sí? Ciertos mensajes van al cerebelo, por eso nosotros decimos que el cerebelo está encargado de la coordinación fina de los movimientos, y otros alcanzan áreas que regulan los órganos corporales internos, y otros van al lóbulo parietal de la corteza cerebral para análisis y respuesta. Pero como vemos, es como que va un poco a todos lados la información del sistema vestibular. Y conjunto a la información, fíjense que van en última instancia al lóbulo parietal, que también es donde van los sentidos senestésicos. Entonces tiene cierto sentido que integremos la información vestibular y senestésica para tener una percepción de nuestra orientación y nuestro movimiento, ¿sí? ¿Cachai hasta acá? ¿Preguntas, comentarios? Bien. Y finalmente, último pero no menos importante, el tacto, ¿sí? La piel es el órgano más extenso es más, no solo es el órgano sensorial más grande, es el órgano más grande del ser humano. La piel, si nosotros sacásemos toda nuestra piel y la pusiésemos en un piso, serían como 2 metros cuadrados de piel, que es bastante.
Y justamente lo que venía diciendo antes, la función principal es protegernos del ambiente, contener los líquidos corporales y regular la temperatura interna. O sea, la piel filtra agua y a través de la sudoración disminuye la temperatura corporal, retiene agua justamente para todo lo contrario, y reacciona ante un montón de cosas. Y es el órgano sensorial tiene numerosos receptores de distinto tipo. Hay varios tipos de receptores sensoriales a la piel. Algunos que se relacionan con la sensación de presión en el sentido de presionar. Algunos que se relacionan con la sensación de estiramiento. Y obviamente también sensación de calor. ¿Sí? Y viajan al encéfalo a través de dos rutas. Parte de la información obviamente pasa la ruta talámica indirecta. ¿Sí? Recuerdan que el tálamo es la estación de relevo donde toda la información pasa por el tálamo en algún momento. Inclusive si ustedes ven el cerebro de una rata, van a ver que el tálamo es una pelota así grande y que las cortezas son mucho menores. Justamente esta es la famosa, el índice de encefalización del ser humano, que no es que tengamos un cerebro más grande, sino que tenemos mucha corteza para el tamaño de cerebro que tenemos. Pero el tálamo es primordial porque regula muchísimas de las funciones corporales básicas, o sea, indirectamente. Entonces parta por el tálamo y de ahí va la corteza sensorial en el lóbulo parietal, la misma corteza de la que venimos hablando, del cerebro, que es donde se presume que surgen nuestras experiencias del tacto. No sé si alguna vez me olvidé de ponerlo, pero si alguna vez vieron ese dibujo ¿vieron ese dibujo de que es como un homúnculo con los labios bien grandotes, las manos grandotas, el pene también bien grandote y el resto como todo chiquitito? Que es la cantidad de receptores en la piel que tenemos. No están homogéneamente distribuidos. No es que yo acá tengo, qué sé yo, por centímetro cuadrado tengo 100 receptores y acá por centímetro cuadrado tengo 100. Acá tengo por centímetro cuadrado 1000 receptores y acá tengo por centímetros cuadrados 10, pónganlo. Entonces eso hace que justamente ciertas áreas de la piel sean particularmente más sensibles, que son las áreas estimulables sexualmente, el pene, el clítoris, la vagina, las manos, los labios, la cara, y después en otros lugares que son menos importantes, como por ejemplo la espalda, tenemos muy pocos receptores. Y otra de la parte de la información pasa por el tálamo y va a la formación reticular. Si se acuerdan de neurociencias, el sistema activador reticular ascendente es el sistema que mantiene alerta al resto del cerebro, es el sistema que despierta al cerebro, ¿sí? Entonces, es sumamente importante el sistema del tacto en este sentido. Fíjense nuevamente, ¿no? Para dormir a un niño, las acaricias repetitivas es una buena forma de dormir a un niño. Los receptores de la piel dan lugar a las sensaciones de presión, temperatura y dolor, ¿sí? Que el dolor es todo otro tema. Pero la relación entre estos receptores y nuestras experiencias sensoriales es sutil. Los investigadores creen que nuestro encéfalo utiliza la información compleja acerca de los patrones de actividad recibida de muchos receptores diferentes para poder detectar, discriminar entre las sensaciones de la piel. Y puse puntos suspensivos, porque justamente no es algo tan lineal. ¿Hasta acá alguna pregunta? Acá estamos. ¿Preguntas, comentarios? Bien, ha empezado a llover, así que en 5 minutos se corta la luz. Bloodhound Gang, The Band Touch, no lo conozco. Vamos a cerrar con este tema después, cuando todos se vayan. Vamos a ponerlo ya acá. Claro, si yo lo canté, es el que cantaba You and me, baby, we are nothing but mammals, claro. Bien. Último, pero no por eso menos importante, vamos a hablar. Digo último y no por eso menos importante porque merecería un capítulo aparte, que es el tema del dolor. Inclusive hay teorías del siglo XIX que hoy por hoy están siendo resignificadas, de que el dolor es uno de los determinantes de la depresión. Y si ustedes tienen algún paciente deprimido,
pregúntenle si le duele algo y van a ver que le duele todo. Y es un dolor crónico. Y bueno, hay toda una investigación ahora respecto de la sensibilidad al dolor y todo el tema. Pero hablamos del tacto. Otra de las cosas que nosotros sentimos a través del tacto justamente es dolor. Inclusive, fíjense, tenemos una sola palabra para el dolor psíquico o dolor moral que se le llamaba en esa época. Y el dolor. O sea, me duele la muela, me duele una cortadura o me duele el alma. Me duele en el alma. Es para pensarlo y para discutirlo y para trabajar otras cosas que escapan a esta materia. Pero bueno, ¿qué es el dolor? El dolor en realidad es simplemente una señal de alarma. El dolor es justamente una señal de alarma, que eso nuevamente volvemos a... Bueno, a ver, la función de los sentidos es navegar en un mundo físico y social complejo. Entonces, si algo me duele, es que por ahí no es. ¿Se entiende? Digamos, el dolor es una señal de alarma. A ver, y esta, si algo me duele por ahí no es, ténganlo en cuenta para el resto de la vida. Si ustedes tienen una pareja, tienen un trabajo, están estudiando una carrera y algo les duele, por ahí no es. Que esa es la función del dolor, alertar al organismo respecto de un potencial peligro. ¿Sí? Ahora, fenómenos como por ejemplo el miembro fantasma nos muestra que el dolor es dolor psíquico. ¿Por qué? Porque el miembro fantasma, ustedes saben que a alguien se le amputa un brazo, sigue teniendo sensaciones anestésicas respecto del miembro que ha sido amputado. Y no solo que sigue teniendo sensaciones anestésicas, generalmente el cosquilleo es una de las más comunes, sino que generalmente refiere que le duele el miembro fantasma. ¿Sí? Entonces, no está absolutamente determinado por los receptores el dolor. Porque si tuviese, a ver, si está determinado por los receptores, si no tengo ningún receptor, pues que no tengo miembro. Sin embargo, el dolor persiste. Lo que habla de justamente este fenómeno psíquico del dolor. De la misma manera podemos hablar del efecto placebo. El efecto placebo es aquel efecto donde yo le doy a una persona un componente inocuo, para por ejemplo tiene cefalea, entonces le doy, en vez de una vallaspirina, un tafirol, lo que sea, le doy algo que es nada, un polvito blanco ahí que no tiene nada, un poquito de azúcar. Y la persona refiere la mejoría, ¿no? Que es el famoso efecto placebo. Que bueno, ahí entramos también en otra discusión. Pero la cuestión es que el placebo calma el dolor, entonces tampoco es sumamente una relación lineal entre lo que yo percibo y el estímulo del ambiente. ¿Qué es lo que venimos viendo desde el principio de esta? A ver, unidad 2, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Y que la relación entre lo percibido y el estímulo físico y no es lineal. Vean la clase pasada, vean la ley de Weber y ya. Es el mensaje para llevarse a casa. Bien, respecto de entonces por qué el dolor no responde específicamente a los receptores del dolor, sino que responde a otros determinantes, merece una cierta explicación. Una explicación psicofisiológica tiene que ver con esta teoría del control de entrada, que tiene mucho sentido, que lo que plantea es que nosotros tenemos diferentes umbrales en los cuales se disparan o no se disparan nuestras células receptoras del dolor. Estos umbrales están dados, según la teoría del control de entrada, en los ganglios de las neuronas sensitivas medulares. Entonces, a algunos es como que rápidamente se les salta el termostato, ¿sí? Es como que rápidamente, apenas una percepción, la puerta está abierta y permite la entrada de esa percepción. Ese umbral es bajo. Y otros tienen los umbrales más altos. Entonces, para que sientan dolor, necesitan mayor cantidad de estimulación. La verdad es que desconozco cuánta evidencia empírica tiene, pero suena razonable. Y explica las grandes diferencias individuales respecto al dolor. O sea, hay gente que... Yo conozco gente que lava los platos en el agua hirviendo y no se quema. Gente que le gusta, que se pega, qué sé yo, y no le duele. Y otras que son recontra que le haces así y ya le duele todo. Inclusive hay bastante evidencia que muestra que las mujeres son mucho más tolerantes al dolor que los varones. Los varones chicos somos todos unos fifís, ¿sí? Por no decir otra palabra. Y obviamente la teoría biopsicosocial, como todas las teorías biopsicosociales, va a decir que el dolor está determinado por todo y por nada a la vez, ¿no?
porque tiene que ver con lo biológico, con lo genético, con lo social y con lo cultural. Entonces, en términos de una teoría, no sé cuánto aporta en términos de la utilidad de las teorías, epistemología y metodología de la investigación, pero sin embargo sí es verdad que obviamente va a estar modulado respecto de la cultura, ¿no? El famoso texto de Parirás con dolor ¿de quién era Parirás con dolor? De Melanie Klein, creo. Pero bueno, es todo un tema aparte el dolor. Y hasta acá llega lo que tiene que ver con la clase de hoy.